Hola estudiantes, bueno, vamos continuando con el curso de conceptos fundamentales de la antropología. En esta segunda clase, lo que vamos a pasar, a intentar trabajar, es comprender un poco el origen, el origen y el desarrollo histórico del pensamiento antropológico, a grosso modo, sin entrar mucho en los detalles, pero sí un poco comprendiendo cuál es el tipo de pregunta y de pensamiento que caracteriza la antropología y que lo hace diferente de otras disciplinas y de otro tipo de indagaciones. Eh, Voy a dividir esta clase en dos videos. El primero, que es donde vamos a discutir un poco el texto que leyeron, las tres fuentes de la reflexión etnológica de Claude Lévi-Strauss. Y luego un video explicativo del PowerPoint que está adjuntado en la plataforma virtual. Espero que se hayan leído, también sus tareas. Y les voy a ir retroalimentando a lo largo del curso acerca de las tareas, pero a los que la enviaron les agradezco que lo hayan hecho y los que no pueden ir enviándomela, ya sea subiéndola al sistema o bien enviándomela a mí por correo. Recuerden que esto al final del semestre, las tareas que vayan haciendo van a ser consideradas en su evaluación final, así que sería bueno que las fueran haciendo. No pierdan esa oportunidad porque puede dar unos buenos puntos para las evaluaciones, son consideradas. No son evaluadas, pero sí son consideradas. Respecto del texto, mencionarles que, bueno, Claude Lévi-Strauss es uno de los antropólogos más famosos, más importantes de la historia de la disciplina. Es un antropólogo francés eh, que nació que nació y vivió y trabajó principalmente en el medio del siglo XX, entre las guerras y particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, eh, que es considerado el representante más importante de una teoría y de una corriente de pensamiento antropológico que se llama estructuralismo. Que fue muy importante en la década de los 50, 60 principalmente, y Claude Lévi-Strauss hizo gran parte de su trabajo en Francia, pero sus terrenos, su trabajo de campo, sus investigaciones la hizo en Brasil, en la Amazonia principalmente. Bueno, lo que plantea Lévi-Strauss en el libro, en el capítulo, las tres fuentes de la reflexión etnológica, es un poco entender cuáles son los grandes eventos, podríamos denominarlo, del pensamiento antropológico que dan forma a los diferentes conceptos a lo largo de la historia. Bueno, un elemento importante antes de entrar en el detalle es hacer una diferenciación entre etnología, antropología y etnografía. Después les va a quedar mucho más claro, pero dependiendo de los países en los que se desarrolla la disciplina antropológica, la antropología en ocasiones ha tomado nombres diferentes. Y en el caso francés, la palabra etnología, que es lo que menciona Lévi-Strauss, es sinónimo de antropología, que en el fondo es el estudio comparado de diferentes culturas. El estudio de las culturas sería la etnología, y la etnografía es la disciplina. Ustedes ya tienen un curso de etnografía, supongo que ahí lo van a profundizar, pero es el método por el cual los etnólogos o los antropólogos eh, eh, trabajan y desarrollan sus investigaciones y su conocimiento. Entonces, para el caso específico del texto que leyeron, etnología funciona como un sinónimo de antropología. Bueno, y pasando al contenido del texto, Lévi-Strauss lo que plantea es que el origen y el desarrollo de la antropología, podríamos decir, tiene tres grandes momentos o eventos que van configurando el sistema de pensamiento antropológico.
y en el texto ustedes lo pueden ver que él hace una diferencia entre un modo de pensar que se daba principalmente en la época clásica, estamos hablando de los griegos, y que era este humanismo asociado al conocimiento al conocimiento de grupos humanos diferentes al propio. Sin embargo, hace una distinción bien importante que tiene que ver con que para los griegos, a pesar de que ellos se encontraban con otros pueblos diferentes de ellos y veían que existían unas costumbres diferentes, por ejemplo los persas y otros grupos, ellos consideraban que esos grupos no formaban parte eh, de su humanidad, eran considerados grupos inferiores o grupos totalmente diferentes que por lo tanto no se los analizaba o no se los consideraba, no se los pensaba en su especificidad y más bien se los consideraba grupos bárbaros, grupos inferiores que incluso estaban más cerca de la animalidad y no del mundo civilizado eh, y no del mundo que ellos representaban en el fondo. Ahí lo que hace Levi-Strauss es plantear que el primer gran momento que coloca al hombre y que hace que el pensamiento antropológico comience a tomar forma es el descubrimiento del Nuevo Mundo, el descubrimiento de América. Para él lo que hizo el descubrimiento de América, además de propiciar una serie de recursos naturales, y no solo en términos, hay que pensarlo no solo en términos de recursos, sino que él también coloca, por ejemplo, en términos de sabores, de formas, de olores, de colores. Piensen en las maderas, en las frutas, en los colores, en la biodiversidad, en los tipos de bosques, los tipos de aguas que el descubrimiento de América llevó a Europa, pero al mismo tiempo los puso ante la toma de conciencia de que existían hombres eh, que tenían sus mismas condiciones, sus mismas cualidades y facultades biológicas, pero que estaban en una condición cultural y social altamente diferente. Entonces, para Levi-Strauss, esta toma de conciencia, lo que menciona es que el descubrimiento de América es el primer acto de conciencia del hombre o de la humanidad. Es decir, lo que hizo fue en el fondo fue decirle a los europeos que eran quienes estaban en el fondo en esa época, estamos pensando en 1500, eran los que estaban pensando el mundo y pensando la humanidad, es el primer acto de conciencia en el sentido de reconocer que existe otro humano como ellos, eh, pero que viven unas condiciones totalmente diferentes a las que estaban viviendo ellos en sus países de origen, en España, en los países coloniales de aquella época. Y ese acto es lo que comienza a conformar la idea de que existe este otro, que es un concepto que ustedes van a comenzar a ver bastante en todas estas clases, pero que en el fondo es la idea de que existe en el universo de la humanidad, existen diversos grupos culturales o diversos grupos humanos que están configurando lo que entendemos por humanidad, más allá de la figura de un grupo, que era en este caso los europeos, empezamos a ver que existen otros grupos humanos que compartimos las mismas cualidades, por ejemplo, las mismas cualidades físicas, tenemos las mismas capacidades de desarrollarlo, en el fondo tenemos el potencial para desarrollar las mismas tareas, pero desarrollamos y se hacen de manera diferente a partir de las diferentes condiciones que involucran a cada uno de estos grupos. Entonces, para él, este es uno de los primeros momentos que coloca y que hace pensar y que hace pensar a la humanidad como un todo, los hace pensar acerca de la existencia de esta diferencia cultural. Luego reconoce otro momento que tiene que ver, él lo coloca ya en el mundo moderno y está asociado principalmente a ciertos procesos de reconocimiento o la pérdida de la idea del progreso que en algún momento se fue estableciendo en Europa. Eh,
principalmente estamos hablando de cuando se comienza la revolución industrial y comienzan a reconocerse ciertas desigualdades de esta idea de progreso, donde hay muchos grupos que no acceden a esos ideales de progreso, y que por lo tanto quedan rezagados. Y ese rezago genera una suerte de pesimismo, de un pesimismo intelectual, podríamos denominarlo, que es que cuando los grupos comienzan a ver que en realidad este modelo que se había ido creando de que Europa era el símbolo del desarrollo o el símbolo del progreso, en la cúspide del proceso civilizatorio, hay muchos que empiezan a ver que en realidad empiezan a poner en duda de que eso sea así. Y genera una reacción que es lo que él denomina el romanticismo, y ahí lo coloca, que hay una unidad entre el romanticismo, que hay una serie de, por ejemplo, en el arte, en la literatura y en el arte hay unas grandes expresiones del romanticismo en el siglo XIX, por ejemplo, y que está asociado a cierto primitivismo, en el fondo es la búsqueda de un desarrollo, de un ideal civilizatorio que no está representado por la sociedad europea de la época, la sociedad, por ejemplo, la sociedad real, la élite de aquellos años, la sociedad más cortesana, y que por el contrario se va en la búsqueda de ciertos comportamientos, de ciertas costumbres y de ciertas prácticas, más bien asociadas a estos grupos que habían sido conocidos en el descubrimiento del Nuevo Mundo. Y se empieza a valorar. Eso genera una otra elemento que es súper importante, que si en el otro reconocimos, en el caso del Nuevo Mundo, reconocimos la diversidad, es decir, la humanidad no es solo compuesta por un grupo humano, que podrían ser el mundo europeo, sino que existen otros grupos que también conforman esto que denominamos humanidad. Bueno, en este caso lo que vemos es que esos grupos humanos que parecen un poco diferentes, tienen y encierran en sí valores que son tan o más válidos, o prácticas que son tan o más válidas que las que están practicando en ese momento los grupos centrales, o los grupos que están en la cúspide de la civilización, que son los grupos europeos o la cultura europea. Entonces, ahí de alguna forma lo que se produce aquí es la idea del relativismo cultural, es decir, a partir del reconocimiento de los valores y de la valoración que se da a estos grupos primitivos, por ejemplo, lo que hace el pensamiento antropológico, o lo que esto lleva al pensamiento, o lo que esto le genera al pensamiento antropológico, es reconocer que los valores culturales los sistemas de valoración, bueno, reconocer que los sistemas de valores son relativos, y que pueden ser evaluados en su propia especificidad. Y coloca un poco, trastoca de alguna forma esta idea de que los valores occidentales, el valor europeo, la cultura europea es la cúspide del sistema civilizatorio, y empieza a buscar en el primitivismo o en los grupos en los grupos primitivos, que en ese momento eran los grupos colonizados, ya sea en América o en África. Empiezan ahí a buscar algunas respuestas para los problemas civilizatorios que se estaban generando en esa época en Europa. Como les decía, desigualdad, pobreza, que eran cuestiones que se estaban comenzando a expresar de manera más fuerte, producto de las transformaciones sociales, económicas y políticas que se estaban viviendo en el siglo XIX. Un tercer elemento, y es por eso el texto son las tres fuentes de la reflexión antropológica o etnológica. El tercer elemento es la teoría de la evolución, que es una cosa que una teoría que vamos a revisar bastante en el próximo semestre, en el evolucionismo. Muchos de ustedes deben conocer y deben haber estudiado en el colegio a Charles Darwin, un naturalista, que fue uno de los, bueno, fue el padre de la evolución biológica. Eh, y que publicó el libro Origen de la Especie ya como a eso de la segunda mitad del siglo XVIII, o sea, perdón, del siglo XIX, 1800 y tanto. Y lo que hace este libro, y lo que es interesante, es que, como les digo, esto lo vamos a ver en el segundo semestre, solo les voy a dar una pequeña pincelada porque el Levi-Strauss lo menciona,
pero en el fondo es decir que, claro, el, el, el Darwin es el mayor representante, pero en el fondo en esa época hay una corriente de pensamiento que está convergiendo un poco por una parte, en criticar la explicación religiosa, eh, la explicación asociada a la explicación bíblica, en el fondo, del origen del mundo, el por qué estamos aquí, de dónde venimos y cómo llegamos a ser lo que somos. Eh, y principalmente entregarle a la humanidad un conjunto de patrones y de herramientas, de patrones, de formas de operar, que sería un poco la selección natural por una parte y la sobrevivencia es más fuerte, que son cuestiones que están rondando. Hay una serie de autores que están hablando de esto en la misma época. Pero lo que permite la teoría de la evolución en el fondo es colocar a toda la humanidad dentro de un marco biológico, en este caso, de operación y de evolución en el fondo. Entonces lo que hace es entregarle un contenido científico a la explicación de la diversidad y relativismo que en los otros dos momentos habían emergido como elementos centrales del pensamiento antropológico. Entonces, de alguna forma lo que tenemos por una parte con el descubrimiento del Nuevo Mundo es, es reconocer que existe una diversidad al interior de la humanidad. En el segundo momento lo que vemos es que es reconocer que dentro de esa diversidad los valores que poseen, las prácticas que poseen estos grupos, que en el primer momento son reconocidos inicialmente como otros, pero no necesariamente valorizados como tal, lo que hace en el segundo momento es valorizarlos y entregarle un valor diferente, incluso respuestas que el modelo civilizatorio nos está entregando y buscarlas ahí. Es decir, hace que entrega a la antropología o entrega al pensamiento antropológico la idea del relativismo, diversidad por una parte, en el segundo relativismo y en el tercero es entregarle un método científico. Es decir, que si yo quiero estudiar las costumbres, la evolución o el desarrollo de la cultura y de los grupos humanos, yo tengo un sistema de pensamiento o un sistema científico universal en el cual toda la humanidad cabe. Entonces ahí hay un gran aporte que tiene que ver con ampliar las posibilidades de pensar eh, y de hacer de alguna forma antropología, incluyendo a esta diversidad de grupos humanos que habitan el planeta. Eso respecto del texto de las tres fuentes de la reflexión antropológica. Como les digo, es un texto importante. Es importante que vayan leyendo autores como Claude Lévi-Strauss. En un próximo video voy a hablarle un poco de cómo está este desarrollo, porque de alguna forma lo que hace Lévi-Strauss es colocar cuáles son los hitos de este pensamiento en términos más bien teóricos y más filosóficos. En el próximo video lo que voy a hacer es explicarle a grosso modo cómo fue el desarrollo de las grandes teorías antropológicas y de cuáles son los fundamentos de cada una en términos de cómo se está pensando y entendiendo la cultura, que es uno de los elementos centrales del pensamiento antropológico, eh, y cuáles son sus métodos, etc.